bendecidos, mis hermanos. Bienvenidos una vez más aquí a Retando Paradigma. El día de hoy tengo un video que es, para mí, es bien importante para finiquitar de una vez este asunto que hemos estado hablando con el asunto este de Winston Medina y todo esto. No voy a hablar necesariamente de él, porque ya de verdad ya yo expuse lo que tenía que exponer sobre él y ya no hay ya no vale la pena seguir insistiendo en esto. Pero yo creo que hay una lección bien importante que nosotros podemos aprender de toda esta discusión, especialmente en lo que pasó el viernes pasado en el vivo que yo estuve con ellos, que estuvo Carlos Veloz y estuvo el abogado ese que él se consiguió. Y algo bien peligroso que siente precedentes dentro de la mente de la gente, y es que se divorcie de alguna manera el aspecto moral de la conducta de los cristianos con el aspecto legal. Y el día de hoy quiero hablar un momentito, ojalá y que no me tome más de 10, 15 minutos, para poder exponer la posición que yo tengo sobre este asunto. Porque hubo unas cosas que se dijeron en aquel en vivo con esta gente que yo dije, no, pero si tú le enseñas eso a la gente, entonces los cristianos vamos a terminar actuando peor que la gente mundana. Entonces yo quiero que el día de hoy miremos cuál es el punto que yo quiero traer y traigamos y aprendamos algo, o por lo menos que nos recuerde algo que es verdaderamente importante. Y es que el cristiano vive a otro estándar, vive a otro nivel de conducta. Nosotros no podemos conformarnos con la manera en que todo el mundo se comporta. Así que déjeme ver cómo yo hago aquí para no tener mucha interrupción. Ok, y aquí estamos. Entonces vamos a entrar a la segunda pantalla para ver exactamente qué es lo que yo quiero decirle. El día de hoy yo lo que quiero tratar es esto, que va a ser algo, usted debe saberlo, es algo que todos nosotros debemos saber. Perdone mi voz, yo que tengo una voz fea así natural, imagínate con este problema de sinusitis que tengo. Y vamos a hablar sobre la ley moral versus la ley humana. ¿Ok? Primeramente vamos a buscar las definiciones. Yo le voy a decir una cosa. Yo tengo un amigo que se llama... No sé qué pasó aquí, espérate, dame un break. Tengo un amigo que se llama ChatGPT, y ChatGPT es la mejor herramienta que se han inventado. Porque usted ve en ChatGPT, es una buenísima herramienta. Usted, por ejemplo, usted hace una pregunta, ChatGPT se la contesta y le da todas las fuentes abajo para que usted vaya y lo busque. Así que, y la pregunta que le hago es, ¿qué es la ley moral? Y la primera respuesta que nos da es, la ley moral es un conjunto de principios y normas que guían la conducta humana. Aquí te dejo algunas definiciones. Según la enciclopedia Herder, la ley moral es una norma práctica de la conducta que el hombre que actúa racionalmente se siente interiormente obligado a aceptar. Se percibe como universalmente obligatoria en el orden interno para todas las personas y para todas las cosas. ¿Ok? Y podemos seguir por ahí. De acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, la ley moral es una obra de sabiduría divina. Se le puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y que lo apartan de Dios y de su amor. Y aquí más o menos lo que estamos hablando es de esa ley, que es una ley que está en todos los seres humanos. Usted no necesita ser cristiano para tener una ley moral. De hecho, cuando buscamos en la Biblia, vamos a seguir aquí en la pantalla acá para entrarle a esto. Cuando sabemos que tenemos a Dios, y Dios tiene una serie de leyes. Son unas leyes morales. Cuando vemos la Biblia podemos encontrar que la Biblia nos da un indicio de que hay unas leyes morales que van por encima aún de las leyes de los hombres.
Por ejemplo, cuando leemos Romanos capítulo 1, verso del 18 en adelante, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nos sigue diciendo que Dios, todo lo que se conoce de Dios, Dios se lo manifestó de tal manera que el hombre no tiene excusa delante de Dios. Podía creer en Dios. Déjenme entonces seguir hacia adelante para no tener que leerlo todo. Si seguimos hasta el verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidad, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediencia a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, aquí es donde viene la ley moral. El ser humano, de una manera natural, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. No necesita que alguien le diga lo que es bueno y lo que es malo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Es lo lamentable y lo triste que está pasando, por lo menos desde mi perspectiva, con el video de hoy, y ustedes van a ver poco a poco qué es lo que yo les quiero decir. Pero para mantenerlo en lo que estamos hablando, aquí estamos viendo que hay una ley que Dios le manifestó al hombre, todo lo que el hombre necesitaba saber, y el hombre decidió no hacerle caso a Dios y se enredó en este montón de conductas que son pecaminosas, sabiendo que esas conductas merecen la muerte. Cuando buscamos el capítulo 2, versos de Romanos también, versos del 1, del 2, del 14 al 15, dice: porque cuando los gentiles, aquí está hablando de gente que no tiene la ley de Dios. Ok, estamos hablando de gente que no tiene la ley de Dios, que no tienen la ley, cumplen por instinto, o su Biblia puede decir, hacen por naturaleza los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué quiero decir yo con todo eso? Con todo esto, que Dios estableció una ley moral. Existe una ley moral que es la que se desprende directamente de Dios. El ser humano tiene esa ley dentro de nosotros, por eso es que se sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. En alguna ocasión escuché que la gente que estuvieron en el Holocausto y que esa gente que mataron ese montón de judíos, cuando se llevaron a juicio, ellos dijeron: nosotros estábamos obedeciendo órdenes. Sin embargo, fueron encontrados culpables porque ellos sabían que lo que estaban haciendo era incorrecto, porque existe esta ley moral dentro de los seres humanos. Todos la tenemos. Tú puedes acallar esa voz interna o tú puedes entonces obedecer esa voz interna. Por eso es que hay ateos que pueden ser morales. Son personas que viven una vida moral, una vida moralmente aceptable. Esto no quiere decir que son salvos. Lo que quiere decir es que pueden vivir una vida moralmente aceptable. ¿Ok? Entonces, si volvemos acá, pues ya sabemos que tenemos esa ley moral. Y esa ley moral nos dice a nosotros, por ejemplo, esa ley moral es la que da pie a las leyes humanas. ¿Me siguen? La ley moral da pie a las leyes humanas. Por ejemplo, hay leyes que dicen: no matarás, no robarás, no mentirás. O sea, cuando tú mientes bajo juramento, tú estás cometiendo un delito. Cuando tú robas, tú estás cometiendo un delito. Cuando tú matas, no es solamente un pecado, sino que es un delito conforme a las leyes humanas. Entonces, el problema con esas leyes humanas es que, de la misma manera que esas leyes humanas, por ser humanas, está dentro de ellas la ley, o ratifican la ley
moral, la ley de Dios, al decir no matarás, no robarás, no mentirás, porque no matar es objetivamente bueno, no robar es objetivamente bueno, no mentir es objetivamente bueno. El problema es que las leyes humanas, por ser humanas, también se pueden corromper. Y entonces aparecen unos derechos que la ley moral no otorga. Yo espero que usted me esté siguiendo por donde yo voy. Yo voy a llegar a algo que es un poquito más juicy, ya mismito, porque vamos a ver cuál es la posición de esta gente que se llaman los paladines del evangelio, pero sin embargo fomentan la inmoralidad. Y lo vamos a probar hoy. El problema con seguir las leyes humanas es que la misma ley humana que te dice no matarás, dice que tú puedes matar en el vientre de una madre, puede matar en el vientre en su vientre, puede matar una criatura. Te dice no matarás, pero la eutanasia es permitida en muchos lugares. La esclavitud en algún tiempo fue permitida. Las mismas leyes humanas lo decían. El matrimonio del mismo sexo. Usted ve, entonces vemos aquí que hay una contradicción dentro de las leyes de los hombres. Por un lado, las leyes de los hombres ratifican las leyes de Dios, pero por el otro lado, las leyes de los hombres violentan las leyes de Dios o la ley moral. Ahora bien, tenemos entonces que llegar a la conclusión, y yo creo que cualquier persona sensata llegaría a esta conclusión, y es que cualquier ley del hombre que sea objetivamente buena tiene su génesis en la ley moral. O sea, yo no creo que esto sea motivo de debate. Hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Que hay una ley moral, que es la ley que Dios puso en los corazones de cada hombre. Por supuesto, nosotros como cristianos ahora tenemos también la palabra de Dios, que también nos habla a nuestro interior y nos contrista y nos redarguye y nos guía por dónde debemos ir. Tenemos la palabra de Dios, pero aún si no tuviésemos la palabra de Dios, existe la ley moral. Ahora, vuelvo y recalco en esto: cualquier ley de los hombres que sea objetivamente buena tiene su génesis en la ley moral. Estamos bien hasta ahora, porque ya vamos a empezar en lo que es verdaderamente, lo que es el meollo de este asunto. Usted dirá, pero ¿por qué tiene que ver una cosa con la otra? Quédese por ahí que yo lo voy a llevar a algún lugar. Permítame tomar un poquito de agua, que estoy... Ok. Entonces, la pregunta de los 84,000 chavitos es: ¿por cuál ley debemos regirnos los cristianos? Los cristianos nos debemos regir por las leyes de los hombres, o sea, que nuestra última autoridad sean las leyes de los hombres, o nosotros nos debemos regir por la ley moral, por la ley de Dios, que, como les dije hace un ratito, no solamente tenemos la ley moral que Dios estableció para todos los hombres, sino que en el caso del cristiano tenemos la Biblia, que es nuestra regla infalible de fe y de conducta. Pues la verdad es que la contestación sencilla es la ley moral. ¿Por qué nos regimos los cristianos? Por la ley moral. Vale. Yo no me rijo por las leyes de los hombres, porque las leyes de los hombres son contradictorias. En un momento pueden estar de acuerdo con la ley de Dios, en otro momento pueden estar en contra de la ley de Dios. Por ser tan inconsistentes las leyes de los hombres, pues entonces yo me tengo que regir no por las leyes de los hombres, no por lo que me permiten los hombres, sino por lo que me permite Dios y por lo que Dios me dicta a través de la ley moral y su palabra. ¿Ok? Vamos a ver entonces un momentito aquí un exchange, una conversación que tuvimos para que usted vea por dónde va esta vaina. Vamos a ver. Tú dijiste en tu canal, para que el abogado tenga una idea, que yo soy un ladrón, así en general. Sí. También has dicho que yo soy un ladrón intelectual. También. Son dos cosas. Soy un ladrón intelectual, sí, y soy un ladrón. Ya. Las dos cosas, las dos acusaciones. Eso yo te digo, si ahora mismo me ponen aquí una candela para que yo ponga la mano en la candela por esas aseveraciones.
Porque estoy convencido que lo que hiciste es inmoral, porque acuérdate. No, ¿es inmoral o es ilegal? Porque las dos cosas tienen que desde mi punto de vista, cualquier acto inmoral es ilegal. No. Yo estoy seguro. No necesariamente. Está bien. No okay. necesariamente. Si tu fibra. Ok, ustedes ven por dónde va la cosa. O sea, robar puede ser inmoral, pero si no es legal, si no es ilegal, pues está bien con el que el cristiano lo haga. Seguimos. Entonces yo quiero que ustedes vean aquí a Carlos Veló cuál es su reacción. Por eso es que yo los llamo a los tres unos promotores de la inmoralidad evangélica. Moral te lleva hasta el límite, hasta donde yo no pueda pecar, porque me meto en problemas con la ley, pero sí puedo pecar contra Dios. Pues dale. Ok, Ruby, ¿tú crees que tú puedes presentarte en una corte? O sea, tú tienes... Es que yo no estoy hablando de corte, a ti nadie te habla. Entonces quieren llevar todo al tecnicismo de una corte, lo cual legalmente, si lo que pasó con el libro ese, porque de eso es lo que estamos hablando, me hubiese pasado a mí, yo hubiese sido el escritor aquí en Estados Unidos, que lo sepa que le meto la demanda, pero nadie dijo te van a meter a la corte. No, sigan. De corte. No, pero que tú me acusas de ladrón a mí. Si yo te invito a ti, escúchame, el acto de ladrón tiene que ver con conciencia. No tiene que ver con otra cosa. Un asunto de moral, no un asunto de ley. O sea, entonces no soy ladrón, porque legalmente no confunde los términos completamente. Está confundiendo los términos y ese es el punto. Entonces, entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Aquí lo que estamos viendo son unas personas que están justificando el hurto porque no se pueda probar legalmente. ¿Usted me sigue por donde yo voy? Vamos a tomar unos cuantos ejemplos. Déjame tomar unos cuantos ejemplos. Y vamos a seguirlo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el abogaducho ese? ¿Qué es lo que está diciendo Winston? Winston está diciendo, pues entonces yo no soy ladrón porque tú no lo puedes probar en una corte. Lo cual se podría probar, pero eso that's beside the point, como dicen en mi barrio. Vamos a atender el asunto moral, ¿ok? El asunto moral. Él dice, pues yo no robo a menos que no se me pruebe en una corte. Si eso funciona de esa manera, vamos a ver entonces unos cuantos ejemplos. Y yo voy a hacer una pregunta que en este caso serían retóricas, pero me gustaría que alguno de estos paladines de la justicia me contestara. Ok. La pregunta que yo le hago a cualquiera de esos tres que están ahí y a cualquiera de ustedes que justifiquen estas cosas. ¿La esclavitud es la esclavitud moralmente aceptable? La pregunta ¿es la esclavitud moralmente aceptable? Recuerde algo, antes de que usted conteste, recuerde que cualquier ley del hombre que sea objetivamente buena tiene su génesis en la ley moral. ¿Ok? Tiene su génesis en la ley moral. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Dónde estoy? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Es la esclavitud moralmente aceptable? Entonces, usted me tiene que decir si sí o si no. Ahora, en los años en que la esclavitud era legal, ¿era moralmente aceptable que un cristiano tuviera esclavos? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a Carlos Veló, al abogado ese, y a Winston Medina y a cualquiera de ustedes que justifique esto. A ver, si partimos desde la premisa que nos vamos a regir por lo que digan los hombres, por las leyes de los hombres que están llenas de inconsistencia, la pregunta es, si la esclavitud era inmoral, pero era permitida, era legal, ¿era moralmente aceptable que un cristiano tuviera esclavos? La contestación de cualquier persona sensata sería no, porque es objetivamente inmoral esclavizar a una persona. ¿Tú me entiendes? Es objetivamente inmoral. O sea, cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que tú no puedes esclavizar a otra persona. Sin embargo, era legal. Era legal. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos regimos por las leyes de los hombres o nos regimos por la ley de Dios? Vamos a otro ejemplo. El aborto.
¿Es moralmente aceptable? Cualquier persona que se diga cristiana tiene que decir, no, el aborto no es moralmente aceptable. Ahora, aquí yo tengo un mapa, no sé cuán bien usted lo pueda ver, pero para que tenga una idea, el colorcito verdecito, este color aquí, es donde el aborto se puede abortar, y hay algunas que tienen algunas restricciones. El amarillo es permitido por motivos socioeconómicos, o sea, usted puede cometer aborto en estos países de amarillo porque no tiene dinero para mantener al muchacho. Este color no es legal a nivel federal, cada estado tiene lo define. Eso es en Estados Unidos. Si usted vive en California, usted puede cometer el acto de aborto. Ahora la pregunta es, en estos países donde el aborto es legal, ¿es moralmente aceptable que una mujer cristiana aborte? La respuesta de cualquier cristiano sensato es no, porque matar una criatura en el vientre es objetivamente inmoral, violenta la ley moral, violenta la ley de Dios. Entonces no podemos aferrarnos de un sistema de hombres que me está diciendo, y el peligro, escúcheme, el peligro con todo esto es que hay gente que ve la conducta, la aplaude como que está correcta. Es completamente inmoral. Es más, el hecho nada más de decir, yo puedo tener esta conducta hasta que alguien me agarre, hasta que en la corte me prueben que lo que estoy haciendo es incorrecto, yo lo voy a seguir haciendo. Eso es inmoral. ¿Ok? Seguimos aquí, que tengo la garganta que no la aguanto. Ok, vamos a otra más. La eutanasia es moralmente aceptable. La eutanasia es el suicidio asistido. En estos países que vemos aquí, la eutanasia activa está, por ejemplo, en Canadá, creo que ¿cuál? Es Colombia. Creo que en Colombia está el suicidio asistido en unos países de Europa, en algunos territorios de Estados Unidos y de Australia. Ahora la pregunta es, en estos países donde la eutanasia es legal o es permitida, ¿es moralmente aceptable que un cristiano mate a su ser querido de la tercera edad o a algún enfermo terminal? ¿Es moralmente aceptable? No violenta la ley moral, no violenta lo estipulado en la Biblia, no violenta la ley de Dios. Cualquier cristiano que tenga dos dedos de frente va a decir no, porque matar es objetivamente inmoral. Matar es objetivamente inmoral. Ahora bien, dentro de la conversación que tuvimos, Enoel Hernández le dio, o no la conversación que tuvimos, perdóneme, en la conversación que ellos tuvieron tratando de echar para adelante el canal de Winston Medina, estaba Enoel Hernández, y Enoel Hernández como que por poquito, le da un ataque de honestidad. Entonces, pues, Enoel Hernández, mira lo que dice. Recuerden qué fue lo que pasó. Este hombre tomó el libro, le sacó copias, lo entregó para que le reembolsaran el dinero y después usó las copias que tenía para hacer el análisis que él quería hacer. De nuevo, ya esto, yo de lo que estoy hablando es de aspecto moral en este momento, ¿ok? Vamos a ver qué fue lo que se le zafó a Enoel Hernández. Legalmente eso se puede hacer. Claro, voy a abrir un paréntesis porque soy objetivo en esto. Y al pan, pan, al vino, vino, y el que es amigo, y el que no es amigo, no es amigo. Ahora le va a dar un ataque de honestidad a Enoel Hernández, pero continúa justificando la inmoralidad que se cometió. Ese es el problema. Perdóname que le di y no era ahí. Legalmente eso se puede hacer. Claro, voy a abrir un paréntesis porque soy objetivo en esto.
y al pan pan, al vino vino, y el que es amigo, y el que no es amigo, no es amigo. ¿Verdad? Yo creo que cada autor tiene ciertas deudas y cierto de eso. Pues mire, se le debe dejar la regalía que tenga el autor, lo que lo voy a devolver. Eso es en mi caso. Porque por lo menos Enoel Hernández entiende que por lo menos el mínimo de decencia debe tener los seres humanos, y es que uno no puede estar robando de esa manera, porque en el momento que tú le quitas la regalía de un libro a un autor después de haber tomado la copia, es objetivamente inmoral. ¿Tú me entiendes? Es objetivamente inmoral. Por lo menos Enoel Hernández hizo un amague de honestidad ahí, pero no fue suficiente. Algo que pasa es que nosotros, los seres humanos, todos, hermano, el que crea que no comete este tipo de cosas, también está mal. Todos de alguna manera fallamos, y todos de alguna manera somos inmorales en algo. En algo somos. Aquí yo no estoy viniendo a decir yo soy perfecto y esta gente es imperfecta. No. El problema aquí está en justificarlo. Porque todos, porque si nosotros todos pudiésemos cumplir con la ley moral, no había necesidad de que Cristo hubiese venido a morir por nuestros pecados, porque nosotros pudiéramos haber alcanzado ese grado de perfección por nosotros mismos. Ay, todos fallamos en esto. El problema está cuando nosotros buscamos subterfugio, cuando nosotros buscamos excusas. Vamos a ver primero, vengan acá conmigo a la otra pantalla. ¿Saben lo que es un subterfugio? Subterfugio es una excusa o pretexto artificioso que se usa para evadir un compromiso, o en este caso una responsabilidad por algo que se hizo. Si usted necesita, cuando está haciendo las cosas, tener una excusa o una coartada, usted está haciendo algo inmoral. Si usted necesita una coartada por lo que usted hizo, usted está haciendo algo inmoral y su conciencia lo está acusando. Escuchemos. Yo usar ese capítulo no es violación de la ley, porque yo de ahí me voy a agarrar. Aquí dice, quizás la encuentro en un sitio público. Lo encuentras en Facebook. Facebook es una plataforma pública. Ok, ¿qué es lo que está argumentando Winston en este momento? Winston está argumentando, yo de ahí me voy a agarrar, de que el libro dice, en el capítulo 4, el libro dice que esta carta es de dominio público, que está supuestamente que en Facebook. Entonces, si tú tienes que ir y agarrarte de algo para defenderte, es porque lo que estás haciendo es inmoral. Porque de lo contrario tú no tendrías necesidad de agarrarte de nada, tú simplemente presentarías tu caso. Por el otro lado, ese capítulo 4 es parte de lo que él tuvo que comprar el libro para obtener. Quiere decir que también es inmoral. ¿Por qué? Porque él tuvo que comprar el libro para saber que esa copia estaba en Facebook. ¿Me siguen por donde yo voy? Recuerden, aquí yo no estoy litigando nuevamente el asunto del libro. Aquí yo estoy hablando del aspecto moral. Es una inmoralidad cuando tú tienes que agarrarte de un tecnicismo. Si te tienes que agarrar de un tecnicismo y usarlo como un subterfugio para excusarte, quiere decir que lo que estás haciendo es incorrecto. ¿Entiendes? Tu conciencia te está diciendo lo que estás haciendo incorrecto, y tu instinto de preservación carnal te está diciendo, pero yo me puedo agarrar de aquí. Eso es inmoral. Eso es inmoral porque tu conciencia te está acusando. Vamos a ver, vamos a seguir acá porque se pone interesante. Porque no solamente es Winston que es el involucrado dentro de esto, pero también la Biblia dice que los que hacen las cosas y los que lo justifican y los que se gozan con los que lo hacen tienen igual culpa. Ahora mire bien, vamos a seguir aquí. Ahora Enoel Hernández va a tener un subterfugio distinto, dándole una excusa a Winston, utilizando lo que yo diría la excusa más ridícula de todo el conversatorio que tuvieron. Escuchen. Y si no fuese de dominio propio, como quiera que sea dentro del Fair Use Act, se puede utilizar dentro de un aula educativa, que esto aplica también porque los canales de YouTube se convierten en un aula educativa para compartirlo con demás personas cuando se está estableciendo una crítica o una enseñanza. O sea,
este subterfugio que consiguió Enoel Hernández es que le dice a Winston, lo que tú hiciste es inmoral, pero no es ilegal porque tu canal se convierte en un aula. ¿Entienden? Entonces, el mero hecho de decir una locura como esa, porque yo quisiera saber por qué institución está avalado el canal de Winston Medina para que sea un aula, para que sea una institución educativa. Yo quisiera que me digan cuál es la institución educativa que lo avala. ¿Entienden? De nuevo, estamos hablando del aspecto moral. Cuando vemos gente que lo que hacen es buscar excusas, son excusas para entonces justificar la inmoralidad, ninguno de los dos son morales. Ninguno de los dos están partiendo del principio de la moralidad, porque están violentando. Es más, lo que dio Enoel Hernández en ese momento es moralmente una mentira. Tú no puedes mirarte al espejo y decir, el canal de Winston Medina es un aula educativa. Se necesita mentirte mucho para llegar a esa conclusión. Seguimos aquí. Hay algo bien interesante que nosotros tenemos que tomar en consideración. En Estados Unidos se conoce algo, en otra parte del mundo, pero en Estados Unidos se conoce lo que es el principio de la presunción de inocencia. Vamos a ver entonces cuál es la relación del principio de la presunción de inocencia y la ley moral. ¿Qué es la presunción de inocencia? Que usted es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Ahora, ¿cómo podemos entonces conciliar el principio de presunción de inocencia y la ley moral y la moralidad? Vamos a darle rapidito a esto. En Estados Unidos la presunción de inocencia es un derecho fundamental en el sistema legal. Aquí te dejo algunos puntos clave. Por ejemplo, el derecho más poderoso. Se dice que en Estados Unidos el derecho más poderoso que se tiene un acusado en un caso criminal es la presunción de inocencia. O sea, si yo te acuso de algo o si el Estado te acusa de algo, es el Estado el que tiene que probar que tú eres culpable. No es la persona defender su inocencia. ¿Ok? Debido al proceso legal, la presunción de inocencia se protege mediante diversos mecanismos legales. Uno de ellos es debido al proceso legal, que establece que todos los acusados deben recibir un justo juicio. El inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bajo este derecho, se supone que el acusado es inocente hasta que el gobierno demuestra que la persona es culpable. Ahora bien, la pregunta que surge de esto es la siguiente. ¿Aplica a la ley moral la presunción de inocencia? La realidad es que no aplica, porque la ley moral está por encima de la ley de los hombres. ¿Ok? Eso es un derecho que los hombres, por ser imperfectos, le dan al ciudadano. Pero, vamos a ver esto. ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 2, verso 14 en adelante? Dice que hay gente que no tiene la ley, pero que muestran la obra de la ley que está escrita en sus corazones y su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusando. Acto de ladrón. Espérate, dame darle para atrás. Cógelo con calma, que todavía no ha acabado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros, quien nos acusa es la conciencia. En el caso de las leyes de los seres humanos, quien nos acusa es el Estado. Síganme por donde yo voy. Quiere decir entonces que no hay ninguna presunción de inocencia que aplique en el aspecto moral. No hay presunción de inocencia que aplique en el aspecto moral, porque tenemos que llegar a la conclusión que llegamos anteriormente. ¿Cuál fue la conclusión que llegamos? Que cualquier ley del hombre que sea objetivamente buena tiene su génesis en la ley moral. Quiere decir entonces que no se trata si la ley te puede probar que tú eres culpable o no, sino que es tu conciencia, es la ley moral por la que tú vas a ser juzgado. ¿Estamos claros? Vamos entonces a seguir con esto. Escúchame, el acto de ladrón tiene que ver con conciencia.
No tiene que ver con otra cosa. Es un asunto de conciencia, un asunto de moral, no un asunto de ley. O sea, entonces no soy ladrón, porque Eres legalmente No, de los términos. Entonces, Whitton dice, entonces no soy ladrón porque legalmente no lo puede probar en una corte. Ahora, vamos a seguir esa lógica. ¿Estamos? Vamos a seguir esa lógica. ¿Qué dice Whitton? Que aunque la ley moral me acuse, que aunque mi conciencia me acuse, no soy ladrón porque no se puede probar en una corte. Ahora, pregunto yo, el hombre que asesina a otro hombre y nunca es atrapado, que nunca se le prueba que fue asesino, ¿es o no asesino? El hombre que mata a otro hombre, asesina a otro hombre y nunca lo atrapan, nunca llega a establecerse en un juicio porque nunca lo agarraron. ¿Ese hombre es asesino o no es asesino? De acuerdo a la ley moral, es asesino y es culpable de muerte, de acuerdo a lo que dice la Biblia. El hombre que viola a un niño y el niño nunca delata y nunca es delatado por su víctima. Estos casos se ven constantemente. Niños que son abusados, pero ellos por temor o por lo que sea, nunca delatan a su víctima. Un sacerdote que violentó a un niño, pero el niño nunca dijo nada. Un padre que violentó a su hija, pero su hija nunca dijo nada. ¿Es un violador o no? De acuerdo a Whitton, no llega a ser violador hasta que no se le pruebe en una corte. Y esta es la fibra moral de los que promueven la inmoralidad. El hombre que roba en una tienda o por internet, eso se ve a diario. Es más, yo me paso viendo videos de gente que van detrás de los hackers, que ellos te hackean las cuentas y te roban la identidad. Si nunca los atrapan, ese tipo es un ladrón, ¿sí o no? Si nunca se le prueba en una corte que ese tipo se robó la identidad de alguien, ¿ese hombre es ladrón o no? Whitton tendría que decir no, porque legalmente no lo puede probar en una corte. O sea que si no se prueba en una corte, no, la ley moral no cuenta. Estos son los promotores de la inmoralidad dentro del Evangelio. La mujer que le es infiel al marido y el marido nunca se entera, ¿es una mujer adúltera o no es adúltera? El marido nunca se enteró, nunca fue a juicio, nunca se le probó la culpabilidad. La pregunta es si es culpable o no, si es adúltera o no es adúltera. Tenemos que entender algo. Jesús, si alguien... Jesús estableció un estándar mayor cuando tiene que ver con estas cosas. Jesús dijo, ustedes oyeron que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Quiere decir entonces que tú eres adúltero en el corazón antes de haberlo cometido. De la misma manera, tú eres ladrón conforme a la ley moral en el momento que cometes una inmoralidad, no en el momento que se te prueba en una corte. ¿Ok? Vamos a la conclusión para terminar con esto, que tengo la garganta que no la soporto. Concluimos entonces que es un error y un horror vivir y enseñar que los cristianos nos regimos por las leyes de los hombres. El que dicte qué es lo bueno y lo malo conforme a las leyes de los hombres está cometiendo un error. El que lo enseña está cometiendo un horror. El que enseña que tú eres culpable solamente si se te prueba en la corte es un horror, es un mal servicio al pueblo de Dios. Los cristianos nos regimos por la palabra de Dios y por la voz del Espíritu Santo que por medio de la palabra nos redarguye, nos corrige, nos guía por sendas de verdad. Nosotros tenemos un estándar mayor que lo que nos da entonces las leyes de los hombres. Las leyes de los hombres están limitadas y son inconsistentes. Y aunque en algunos aspectos la ley de los hombres ratifica la ley moral, por el otro lado hay un montón de leyes de hombres que lo que hacen es ir en contra de la ley de Dios. Y el cristiano se debe regir
por la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. Decir que la conducta del creyente no es un asunto moral, es negar la presencia de la santidad de Dios en nuestras vidas. Es pretender vivir en un estándar menor que el que nos exige no solo la conciencia, sino la poderosa palabra de Dios. Todo el que diga, yo no soy ladrón, porque no me lo puedes probar en una corte, te está diciendo que el creyente, que la conducta del creyente no es un asunto moral. Y son promotores de la inmoralidad. Y por último, si nuestra conducta tenemos que continuamente buscar subterfugios y excusas para justificarnos, seguramente estamos violentando la ley que Dios puso en el corazón de los hombres y acariciando el pecado, confiado en tener una coartada en caso de ser sorprendido, que es el caso que estamos tratando. Por esa razón, yo digo que estas personas que están aquí y todo el que esté de acuerdo con él son promotores de la inmoralidad evangélica. Y es una tragedia en el evangelio que haya gente que diga que la ley moral no importa, que lo que importa es no ser atrapado por las leyes de los hombres. Y concluyo con esto para terminar y despedirme. Podríamos probar, y está comprobado por toda la evidencia que hemos mostrado, que en este caso se infringieron las leyes. Se infringió la ley porque la locura que dijo el abogaducho de 3 pesos ese, de que en México la gente puede tomar un libro, hacerle copias y después entregarlo para que le reembolsen el dinero, eso es robo. Y está ese abogado promoviendo el robo. Hermano, escúcheme, si lo que usted haga sea bueno o sea malo, hágase dueño de sus acciones. No busque subterfugios, no busque excusas. Mejor es admitir, mira, hice algo que es completamente inmoral. Y el hecho de que haya un tecnicismo por el cual yo me pueda zafar de una ley, no quiere decir que no soy aquello que cometí. Si lo que hice fue robar, el hecho de que no se me pueda probar en una corte, por la razón que sea, no quiere decir que no lo hiciste. Jesús dijo, cualquier hombre que mire a una mujer, ¿oíste que fue dicho? No cometerá adulterio, pero yo te digo, cualquiera que mire a una mujer con codicia en su corazón, ya adulteró. Yo voy a parafrasear eso y voy a decirlo de esta manera. ¿Oíste que fue dicho? No robarás propiedad intelectual. Pero yo te digo, cualquiera que toma un libro, le saca copias, lo entrega para que le den el reembolso para después usar las copias que hurtó, cometió el pecado de hurto y necesita arrepentirse. Esta es la última vez que toco el tema, pero quería hablar del aspecto moral de toda esa situación, porque esta gente se han dedicado a promover la inmoralidad en la iglesia, y la inmoralidad no es solamente cosas que tienen que ver con el ámbito sexual, sino que la inmoralidad es la mentira, es la deshonestidad, es el hurto, es ese montón de cosas que se justifican porque supuestamente el fin justifica los medios. Eso no es lo que nos manda a hacer la palabra. Si estás de acuerdo conmigo, dale like. Si estás en desacuerdo conmigo, déjame saber en que estoy equivocado y entremos a la discusión. Te la dejo ahí para que la pienses. Nos vemos en los comentarios.